a principios de 1991, en vísperas de la Guerra del Golfo, no sé si usted recuerda la Guerra del Golfo, Saddam Hussein pronunció un discurso ante su ejército en el que dijo: la batalla en la que hoy estáis enzarzados es la madre de todas las batallas. De esta forma estaba arengando a su ejército. Quizás sabía que la desgracia venía para él. Quizás sentía que no iba a salir bien librado en esa batalla. Y por eso está animando entonces a su ejército con esas palabras: la batalla en la que hoy estáis enzarzados es la madre de todas las batallas. Esta batalla duraría 43 días. En ella participaría una coalición de 34 países más Irak, es decir, 35 países se involucraron en este conflicto. Un aproximado de 800,000 militares estuvieron presentes en esa batalla. Y se calcula en más de 125,000 personas, que más de 25,000 personas fallecieron en dicho conflicto entre civiles y militares. Aunque este es un episodio muy lamentable en la reciente historia humana, en la que esta gran cantidad de personas perdió su vida, la misma no se compara con la batalla que se ha venido librando a través de los siglos entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre los hijos de Dios y los demonios. Esta nuestra batalla, la batalla de nuestro Señor, es superior, porque es una batalla donde se pelea por la salvación de las almas, por la santidad, por hacer la voluntad de Dios, por obedecer al Señor. Esta sí es la madre de todas las batallas, es decir, es la batalla más grande, la batalla más importante, la batalla más trascendental. El apóstol Pablo se refirió a ella como la buena batalla de la fe y animaba a su hijo Timoteo a pelearla con todo su corazón. Y nosotros somos animados también, mis hermanos, a pelear esta gran batalla. En el texto que tenemos esta mañana aquí en Lucas, capítulo 4, versos del 1 al 15, encontramos una muestra, tenemos una muestra de esta batalla. Y hermanos, cuando usted mire ese texto, usted puede ver que hay un enfrentamiento, tenemos allí un enfrentamiento feroz, cuerpo a cuerpo, entre nuestro Señor y el diablo, entre aquel que entregó su vida y derramó su sangre por la salvación de los pecadores y aquel que desea por todos los medios destruir las almas en el infierno. Aquel a quien nuestro Señor se refirió como uno que viene a robar, matar y destruir. Ese es su objetivo, ese es su propósito, esa es la razón de su existencia. Aunque muchos dicen: yo no le hago nada malo a él, yo no me meto con él, yo no tengo problema con él. No importa. Su misión, su esencia, su propósito para su vida es robar, matar y destruir. No importa lo que usted diga o lo que usted haga, él lo va a destruir su vida, va a destruir su matrimonio, va a destruir a sus hijos, va a destruir su familia y va a destruir todo lo que se le cruce por enfrente. Porque esa es su razón de vivir. Esta es la madre de las batallas. Y en el texto que tenemos esta mañana dice la palabra del Señor, lo primero que vemos, o lo primero que quiero que consideremos, mis hermanos, es el escenario de la batalla. El escenario de la batalla. La primera batalla se libró en un ambiente hermoso, florido, de abundancia, allá en el huerto del Edén. Allá este mismo adversario, este mismo calumniador, este mismo enemigo se presentó delante del hombre y lo envolvió con sus artimañas, con sus mentiras, con sus falsedades, e hizo caer en pecado al hombre.
a pesar de que estaba en un huerto, a pesar de que no estaba en ayuno, a pesar de que no estaba débil por el hambre, a pesar de que tenía todo para disfrutar, con todo y eso, el primer Adán cedió a las mentiras de Satanás. Ahora, aquí tenemos a Jesús. A Jesús. No está en un jardín, no está en un lugar de abundancia, está en un desierto, un lugar inhóspito, un lugar seco. La palabra del Señor nos dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, el escenario es el desierto. Jesús es llevado allí y es hermoso esto, es importante esto, es alentador esto. Es alentador para usted y para mí, porque de entrada se lo voy a decir, mi hermano. Usted y yo vamos a pasar por experiencias similares, es decir, el enemigo vendrá también a nosotros, vendrá a nuestra vida, vendrá para tentarnos, vendrá para probarnos, pero no estamos solos. Dice Lucas que Jesús lleno del Espíritu Santo fue conducido al desierto. Ahora, ser lleno del Espíritu Santo significa ser controlado, ser gobernado o ser dirigido. Eso significa ser lleno. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, quiere decir que usted va a hacer solo aquello que es la voluntad del Señor. Y Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. De esa manera fue al desierto. Pero lo segundo que vemos aquí es que Jesús es llevado, aunque aquí tanto Mateo capítulo 4 como Lucas capítulo 4 dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, pero cuando usted lee en el texto en griego, verá que no aparece la palabra al desierto, sino la palabra allí es en el desierto. Jesús no solamente fue impulsado al desierto, no solamente fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Por supuesto, Él hizo eso, el Espíritu Santo hizo eso. Pero es interesante que en el original dice que fue llevado en el desierto. ¿Por qué es importante esto? Porque esto habla, mis hermanos, de que Jesús en ningún momento mientras estuvo en el desierto experimentando esa batalla, metido en esa batalla, en ningún momento estuvo solo. Hubo alguien que estuvo con él, acompañándole. El Espíritu Santo estaba con él. En significa compañía permanente. El Espíritu Santo fue su compañero permanente mientras estuvo en el desierto. Dice que estuvo allá por 40 días. Y el número 40 en la palabra del Señor es un número muy importante. Lo encontrará en varias partes en la Biblia. Por favor, ve algunos ejemplos. El caso de Noé, por ejemplo, allá en el capítulo 7 de Génesis. Noé, el Señor le dijo a Noé, entra en el arca porque una vez que cierre el arca, por 40 días con sus noches comenzaré a derramar lluvia sobre la tierra. Moisés fue preparado por el Señor, fue probado por el Señor, fue transformado por el Señor, estuvo 40 años en Egipto, estuvo en el desierto, 40 años estuvo guiando al pueblo de Israel, 40 fue muy importante para él, fue un tiempo de prueba, de preparación y de transformación. Goliat frente a Israel, allá en el primer libro de Samuel, capítulo 17, encontramos a Goliat desafiando al pueblo de Israel por 40 días. Por 40 días. Goliat estuvo viniendo frente al ejército de Israel. Vino a insultarlos. Y vino a decirles, no tenemos que matarnos. No hay motivo, no hay razón para que nos matemos. Solamente manden un guerrero de ustedes para que peleemos. Si él me vence, nosotros seremos
Nosotros los filisteos seremos sus esclavos. Si yo lo venzo a su guerrero, entonces ustedes, israelitas, serán nuestros esclavos. De eso se trata. Por 40 días. En ese contexto apareció David. Vino David. Qué casualidad. No. Vino David y escuchó a este gigante, insultando al pueblo de Dios, desafiando al pueblo de Dios. Y el corazón de este jovencito enardeció y dijo: no es posible que este filisteo incircunciso esté insultando al pueblo de Dios, a los escuadrones del Dios de Israel. Y tanto Israel como David fueron probados y sus vidas fueron transformadas aquel día. Por lo menos eso esperamos del ejército de Israel, que antes de que llegara David estaban llenos de miedo, atemorizados. Se escondían cuando salía aquel gigante a desafiarlos e insultarlos. Elías fue, después de una gran victoria ante los Baales, fue impelido hacia el desierto. Y estando allá quería morirse, pero el Señor le dijo: no, Elías, no es tiempo de morirse, mi hermano, mi amigo. No es tiempo de morirse. Hay más trabajo que hacer. Duerma, coma y descanse, porque todavía hay trabajo que hacer. Hay más que hacer. Elías experimentó la presencia del Señor estando allí en Horeb, nos dice la palabra. Pero también Jonás y el pueblo de Nínive, la gente de Nínive, también fueron transformados por un periodo de 40 días. Allá en Jonás encontramos en el capítulo 4 cómo Jonás entró en la ciudad de Nínive a regañadientes, obligado. Y dijo: de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Y seguro en sus adentros decía: ay, ojalá que así sea. Pero no, como nos decía nuestro pastor Sergio hace unos atrás, si el Señor mandó a Jonás es porque quería salvar a ese pueblo. Ya el Señor había determinado salvarlos, si no, no hubiera mandado a Jonás. Qué lindo el Señor. Jonás quería que los consumiera el Señor, que los destruyera, que los quemara el Señor. Pero el Señor había determinado salvar a este pueblo. Así que yo creo que el pueblo no esperó 40 días para arrepentirse y el Señor les salvó. Los discípulos experimentaron una transformación también después de la resurrección de nuestro Señor. Por 40 días, dice el apóstol Pablo, el Señor estuvo apareciéndose a sus discípulos. Así que el número 40 es un número en la palabra de Dios, es un tiempo de prueba, es un tiempo de preparación y es un tiempo de transformación. Y nuestro Señor fue llevado al desierto por el Espíritu Santo precisamente para ser probado, para prepararse. Inmediatamente iba a comenzar su ministerio terrenal. También nos dice Lucas aquí que al final de este tiempo, dice, y no comió, el verso 2, y no comió nada en esos 40 días, pasados los cuales tuvo hambre. Es decir, este era un tiempo de debilidad y de vulnerabilidad para nuestro Señor. Y Satanás dijo: esta es la oportunidad. Aquí le voy a dar el golpe decisivo. Aquí tiene que caer, tiene que ceder. Pero no contaba el enemigo que nuestro Dios nunca nos envía en una misión, nunca nos envía a realizar algo, hermanos amados, sin su poder. Hechos capítulo 1, verso 8 y Efesios 6, 10 al 18 nos hablan de cómo el Señor nos provee de los recursos para pelear esta batalla. Físicamente el Señor estaba débil, pero espiritualmente estaba en toda su plenitud.
en toda su plenitud. Entonces, el escenario es el desierto. Lo segundo que quiero que veamos aquí es el objetivo de esta batalla. Los versos 3 al 12. En los versos 3 al 12 vemos cuál es el objetivo, aunque se describe allí en el verso 2, dice, y era tentado por el diablo. Y la palabra tentación significa poner a prueba para comprender la naturaleza de algo o de alguien. Tentar, nuevamente, significa poner a prueba para comprobar la naturaleza de algo o de alguien. Es una revisión con el propósito expreso de exhibir o demostrar una falla en aquello que se examina. Eso es tentar. Eso es lo que Satanás iba a hacer con nuestro Señor. Iba a hacer una revisión en su vida con el expreso propósito de encontrar una falla en su carácter, una falla en él. Ahora, ¿de dónde parte Satanás? ¿De dónde parte? Vea el capítulo 3, verso 22, ya nos enseñó nuestro pastor Luis, ya nos explicó, pero vamos a leerlo nuevamente. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Quién está hablando allí? Está hablando el Padre. Allá en Mateo 17:5, nuevamente el Padre reitera esto a sus discípulos. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Puede anotarlo ahí, Mateo 17:5. Con base en esto, entonces, Satanás, que es un estratega de primer nivel, el apóstol Pablo habla de las estratagemas del enemigo. Entonces Satanás es un experto. A veces nosotros nos confiamos, nos engañamos, nos volvemos muy seguros de nosotros mismos. Recordemos lo que el apóstol Pablo le dijo a los corintios, que se creían muy fuertecitos. 1 Corintios 10:12, así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. A veces el enemigo nos hace creer que estamos inamovibles. No, pero Satanás sabe por dónde puede atacarnos. Y él iba a atacar al Señor, iba a tentar al Señor por medio de su identidad. Dios acaba de decir en relación con Jesús, este es mi Hijo amado. Ahora Satanás lo que va a hacer es, escuché, ¿verdad?, lo que dijo el Padre. Entonces, demuestra que eres lo que Dios acaba de decir. Jesús demuestra lo que Dios acaba de decir. Y básicamente Satanás quiere que Jesús tome los asuntos en su control, por sus propias manos, al igual que nos induce a nosotros. Dice, ¿para qué le vas a decir al Señor? ¿Para qué le vas a contar esto? Como hacía un pastor que me enseñó hace muchos años, no le voy a decir cuántos, pero hace muchos años. Acá es que me acuerdo de él. Nos sentábamos a comer y entonces frijolitos y así. Y entonces oremos, hermano. ¿Y para qué vamos a orar por estos frijoles? Dijo, ¿verdad? Está bien por carne, pollo, pero ahora vamos a molestar al Señor por estos frijoles. Así. Y era una broma de él, ¿verdad? Nos reíamos, el pastor Armando Acosta. Pero eso es exactamente lo que Satanás hace. Es lo que Satanás hace. Nos dice, ¿para qué vas a decirle al Señor eso? Por un dolor de cabeza vas a molestarlo. Por ese dolor en el pie vas a molestarlo. Solo porque va a ir a esa entrevista. Si vos ya estás preparado, ¿para qué le vas a decir al Señor que te guíe en esa entrevista? Que prepare el corazón de la persona. ¿Para qué le vas a decir eso? Tú puedes. ¿Para qué estudiaste? ¿Para qué te quemaste la pestaña por tantos años? Y entonces, ¿y de qué vas a pedir trabajo? Y entonces nosotros decimos, sí, es cierto, ¿verdad? Sí, yo egresé de la universidad, yo tengo mi maestría, yo tengo todo esto. Tiene razón, ¿verdad? Sí. No se engañe, hermano, no se engañe. No se engañe. Recuerda que dijo nuestro Señor, ni un cabello de tu cabeza se cae y el Señor se da cuenta.
¿Ve? ¿A quién le interesan unos pajarillos chiquitos ahí? Pero ¿sabes qué? Ninguno de ellos cae a tierra sin el conocimiento del Padre. ¿Cuál es la lección, hermanos? Que el Señor, aún en los detalles más chiquitos, Él debe participar, Él debería participar. Pero Satanás nos dice, no molestes al Señor, Él está ocupado con cosas más importantes que eso. Y esto es lo que va a decirle al Señor. Veamos entonces la primera tentación: convertir la piedra en pan, versos 3 y 4. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ya que eres el hijo de Dios, puesto que eres el hijo de Dios, entonces esto es sencillo aquí. Solamente di la palabra. Eres hijo de Dios, tienes el poder de Dios contigo. Entonces eso no es gran cosa. ¿Qué va a hacer nuestro Señor? Bueno, déjame pensarlo, dice el Señor. Déjame pensarlo un momentito. El Señor no anda pensando. El Señor, el Dios hecho hombre, Él no se pone a pensar las cosas. Simplemente, ¿qué hace? Toma la palabra revelada, mis hermanos. Toma la palabra revelada y le dice: Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Mateo dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que el Señor está citando, mis hermanos, es Deuteronomio capítulo 8, versos 3 al 5. Escríbalo. Deuteronomio capítulo 8, versos 3 al 5. Y te afligió el Señor, y te hizo tener hambre. Está hablando de Israel mientras estaba en el desierto. Y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Y qué hizo? Te dejó mi Dios, dejó mi Padre a su pueblo escogido, Israel, aguantando hambre. No, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Marque eso. Dice el Señor, el hombre no solamente vive de pan, sobre todo vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué pasó contigo, Israel? Tu vestido nunca se envejeció mientras estuviste en el desierto. 40 años. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Otro texto habla de que tu calzado jamás se destruyó. ¿Por qué pasó todo eso? Israel no tenía pan. ¿De dónde vino el pan? El Señor lo trajo. ¿Cómo es posible que los vestidos nunca se pudrieron? Los zapatos nunca... ¿Cómo es posible eso? Porque los israelitas tenían poder, ¿verdad? No, el Señor, era el Señor. Todo fue por Él. Satanás, no solo de pan vive el hombre. Eso es lo que tú le has hecho creer a las personas. Y por eso las personas andan como hormiguitas para arriba y para abajo buscando esos panes. No han entendido que hay algo más importante que ello. Este texto describe a Moisés recordando los tiernos cuidados de Dios por Israel durante los 40 años de peregrinación en el desierto. Sí, dice el Señor dice, no es el pan, sino el poder creador y sustentador de mi Padre, la única fuente indispensable para la vida y el bienestar del hombre. Dios, en Él el hombre encuentra todo. Lo que este mundo te ofrece, mi hermano, no te dará satisfacción plena. Por eso es que ustedes conocen personas, al igual que yo, que se gradúan y dicen, no, necesito más, y comienzan otra carrera y se gradúan y dicen, creo que todavía no es suficiente, yo creo que esto no es suficiente, voy a estudiar una tercera carrera. Yo las conozco. Y dice, bueno, ya egresé, pero así como está el tiempo, ¿verdad? Así como está el tiempo, está difícil la cosa. Creo que necesito mi maestría y voy a sacar mi maestría. Y comienzan.
No me malentiende, hermanos, ¿verdad? El problema está en la motivación y en el hecho de que usted piense que con eso usted está defendido, que con eso usted ya no va a tener problemas en esta vida, que eso le va a dar la felicidad y la realización. Ese es el problema. De hecho, el asunto por el cual muchas personas sí están persiguiendo carreras y títulos, ¿sabe por qué? Es porque no están satisfechos. No están satisfechos. Nos preguntamos por qué una persona que tiene tanto dinero sigue buscando más dinero, sigue deseando más dinero. ¿Cómo nos explicamos alguna cosa así? Que una persona que tenga tanto dinero termine en la cárcel por estar queriendo acumular más dinero. Solo hay una explicación, hermano. Que todo ese montón de millones que tiene, no lo satisfacen. Dice, yo necesito más, quiero más, debo tener más. Y por eso terminan en la cárcel. Porque mi hermano, el pan de este mundo jamás lo va a satisfacer. Lo que este mundo nos ofrece no nos da satisfacción plena, solamente Dios. Satanás quiere hacernos creer que sin ese pan no podemos vivir. Le pregunto, ¿cuál es la piedra o piedras a las que Satanás le está impulsando a buscar? Tienes que lograrlo, dice Satanás. Mira, convierte esa piedra en pan, convierte esas piedras en pan. Debes convertirlas en pan. Si no, estás en nada. ¿Cuáles o son esas piedras que estamos tratando de convertir en pan? Identifíquelas y déselas al Señor. Dígale, Señor, he estado tratando de convertir esas piedras en pan pensando que eso me va a satisfacer. Ayúdame a imitar a mi Señor Jesús. Ayúdame a entender, Señor, de que no está la satisfacción plena en ellos, sino en ti. Recuerda que el Señor dijo en Mateo 6:33 que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. El salmista dijo, deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Alguien recuerda el texto? No me he podido acordar. Salmo 37:4. ¿Sí? Ese es, 37:4. Deleítate en el Señor, que Él sea tu delicia. Cuando el Señor es tu delicia, ¿sabes qué? Él te va a conceder los anhelos de tu corazón. Él le va a permitir ver a su familia rendida a Cristo. Él le va a dar el gozo de ir y anunciar el Evangelio. Porque esas son las cosas por las que palpita el corazón de Dios. El corazón de Dios no palpita por un carro último modelo, por un avión, por una casa, cosas como esas. El corazón de Dios palpita por las almas perdidas. Y si hay cosa que le encanta a Él, es que se lleve el mensaje a las almas. Él concederá los anhelos de tu corazón. Y por supuesto, Él te va a bendecir con otras cosas. Eso así es. Él, ¿recuerda Job? Él te va a bendecir. Cuando buscamos el primero, lo demás vendrá. Entonces, le dice que convierta piedras en pan. Pero lo segundo que le insinúa es a postrarse y adorarle. Versos 5 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Primero, le tienta en cuanto a la dependencia total en Dios. Esa es la primera tentación. La tentación de la total dependencia. Quiere incitarlo a que no confíe en el Señor. Pero esta segunda tentación, hermanos, es la tentación de la lealtad, la fidelidad y el compromiso. Satanás le dice, no tienes que ser leal a Dios, no tienes que ser fiel, no tienes que estar tan comprometido, no seas tan religioso. A muchos creyentes nos incita de esa manera. Una vez más, el Señor responde a su enemigo y a nuestro enemigo con la palabra. Deuteronomio capítulo 6, verso 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob,
¿qué te daría? En ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. De lo que Moisés está reconviniendo al pueblo de Israel es de la tentación de enorgullecerse, de pensar que todo lo que tienen es por el sacrificio que han hecho, de ufanarse a sí mismos y olvidarse de adorar y glorificar a Dios. Moisés les dice, todo lo que van a disfrutar una vez que estén en la tierra prometida, recuerden, no olviden, no es por algo que ustedes han hecho, es por la bondad de Dios para con ustedes, es por la gracia de Dios para con ustedes. Amados hermanos, ¿sabe por qué estamos nosotros aquí hoy? ¿Sabe por qué estamos nosotros aquí hoy? Muchas personas piensan que porque somos buenos. No, hermanos. Estamos aquí porque el Señor fue bueno con nosotros. Por eso estamos aquí. Nada de lo que estamos disfrutando ahora es por algo que hayamos hecho nosotros, es por la gracia del Señor. Pero a veces nos olvidamos de eso y decimos, ¿verdad? Es por mi inteligencia, es por mi esfuerzo, es por mi sacrificio, es por el trabajo, es porque yo me levanto a las 5 y me acuesto a las 8 de la noche. Hermanos, tenemos que aprendernos el Salmo 127. Pues a su amado dará Dios el sueño. O sea, a su amado el Señor va a bendecir, va a conceder los anhelos a su amado, aquel que hace su voluntad. Satanás quiere inducir a Jesús a tomar un atajo para adquirir el poder y la autoridad de todos los reinos de este mundo. Pero el Señor recuerda que Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5 dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el Señor añade en el Nuevo Testamento, y con toda tu mente. Todo lo que tú eres y con todo lo que tú eres debes amar al Señor. Es decir, nada ni nadie, mi hermano, nada ni nadie debe estar por encima del Señor. Nada ni nadie debe ser más importante que nuestro Dios. Satanás desea tener ese lugar en nuestra vida. Él siempre soñó con estar en el trono. No lo logró con nuestro Señor. Pero ¿cuántas veces no lo logra con nosotros? ¿Cuántas veces el trono de nuestra vida, de nuestro corazón, está ocupado por cualquier otra cosa? Menos por el Señor. Menos por el Señor. Satanás le dice, todo esto es mío, todos los reinos del mundo son míos y yo se los doy a quien quiero. Escriba allí Juan 8:44. Señor, ustedes saben, dice el Señor, que Satanás es padre de mentira. Satanás es un mentiroso. Cuando habla, de suyo habla. 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo a unos judíos allí, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Es su naturaleza, es su esencia, es su carácter, es su personalidad. Así es él, hasta lo más profundo de su ser. Es mentiroso, porque es mentiroso y padre de mentira. Él no es dueño de nada. ¿Ha notado allí? Si ya leyó ese texto, o si no, míralo ahorita. Ve que el Señor no le responde en cuanto a esto. No se pone a discutir con él sobre, como que tú eres el dueño. A ver, como que demostrame que tú eres el dueño. Usted ve que el Señor no se pone a discutir de ese asunto con él. ¿Por qué? Porque es un asunto que no se discute. Salmo 24, verso 1, ¿qué dice?
De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él, no Satanás, él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Por eso es de él. ¿Qué dice el profeta? Creo que es Abdías. ¿Qué dice? Capítulo 2. Mío es el oro y mía es la plata. No es de ninguno de nosotros, es del Señor. Mío es el oro y mía es la plata. Me encanta el Salmo 50, hermano. Salmo 50, versos 10 al 12. Dice el Señor, si yo algún día llego a tener una necesidad, no te lo voy a decir a ti, estoy usando una versión contemporánea. Si algún día yo tengo hambre, no te lo voy a decir a ti. ¿Sabe por qué? Porque las aves que están en los cielos, todo lo que está en los cielos, los animales que están en el bosque, en los prados, los peces del mar, todo cuanto está en el mar, todo, arriba, aquí en la tierra, todo, es mío, me pertenece a mí. Así que si algún día yo tuviese necesidad, no te lo diría a ti. ¿De dónde me vas a dar? No tienes nada, todo es mío. Tú eres nada más un administrador, un mayordomo. ¿Recuerda? Creó a Adán, pero ¿qué creó antes de Adán? Creó todo. Luego creó a Adán y lo puso ¿a dónde? Allí le dijo, vaya, administre eso, administre ese asunto. Póngale nombre a los animales, cuide de los árboles, cuide a su esposa, cuide a su familia. Usted es un administrador. Pablo lo dice y en 1 Corintios 4, somos administradores de Dios. Todo es mentira, Satanás no es dueño de nada. Por eso, mi hermano, en ningún momento debe usted creer lo que Satanás le diga. En ningún momento crea nada. Él es mentiroso, es padre de mentira, es su esencia. Ahora le pregunto, usted ya sabe que me gusta hacer preguntas confrontativas. Hay que hacerlo. ¿Qué cosas están ocupando el lugar de Dios en su vida, en mi vida? ¿Qué cosas están ocupando el lugar de Dios en nuestra vida? Piénselo por un segundo. ¿A qué cosas estamos siendo más fieles, más leales y estamos más comprometidos en lugar del Señor? ¿Qué cosas? Bueno, apúntelas ahí. Tome nota. Y cuando terminemos acá, vamos al Señor y digamos, Señor, esto ha estado ocupando el primer lugar en mi vida, pero no más, hasta aquí. Hasta aquí. Y ya va a ver usted qué paz va a experimentar. Cuando estamos fuera de la voluntad del Señor, todo es estrés, todo es preocupación, todo es dolor de cabeza. Hay que andar con la caja de panadoles ahí para. Hay que andar con la Tylenol ahí, el ibuprofeno, porque qué dolores de cabeza. Es que cuando estamos fuera de la voluntad del Señor, hermanos. Pero cuando somos fieles al Señor, leales al Señor, entonces comprometidos con el Señor, las cosas caen en su justo lugar. Lo tercero, la tercera prueba, lanzarse al vacío, versos 9 al 12. Versos 9 al 12. Óigame, y le llevó a Jerusalén, Satanás llevó al Señor a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Escrito está, le dice, ¿sinvergüenza? ¿Ah? Escrito está, le dice, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. ¿Y por qué hace pausa ahí? Hay una pausa ahí no termina el versículo. Léase el Salmo 91, por favor. No termina ahí el versículo. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, dice el versículo. Y, ahí sí, ¿verdad? En tus manos te sostendrán o en tus manos te llevarán, dice el Salmo 91, para que no tropieces con tu pie en piedra, para que tu pie no se vaya a lastimar. Eso Dios lo dijo ahí en la palabra. Oh, y entonces el Señor dice, aquí sí me dejaste. ¿Qué voy a hacer aquí? Porque si es cierto, la palabra lo dice. No, hermanos, eso es lo lindo de conocer la palabra. Por eso es la importancia de conocer la palabra. Discúlpenme, hermanos, pero tenemos hoy en día unas generaciones de que somos descuidados en esa área. Sabemos de todo, pero
cuán poquito sabemos de la palabra. Por eso es que cuánta gente hoy en día está engañada, va camino al infierno, porque los falsos maestros hacen lo que Satanás está haciendo aquí. Está mencionando parte de un versículo, pero está omitiendo otra parte, una parte importantísima, importantísima, que te guarden en todos tus caminos. Es importante eso, hermanos. ¿Por qué Satanás omite eso si no es tan importante? ¿Por qué? ¿Ah? Mis hermanos, Satanás está citando este salmo. Porque, quiere que el Señor simplemente cierre sus ojos. Sí, sigue en esa dirección. Pero no es lo que Dios dice en su palabra. Esta es la tentación de la fama y la vanagloria. Dios, al incluir estas palabras en el Salmo 91, que te guarden en todos tus caminos, está prometiendo proteger al hombre justo en todos sus justos caminos, pues estos son los caminos de aquel que habita al abrigo del Altísimo y que mora a la sombra del Omnipotente. A ese hombre, a esa persona, el Señor mandará a sus ángeles y los va a guardar. Pero si no está bajo las alas, a la sombra del Altísimo, bajo las alas del Omnipotente, entonces no puede esperar que el Señor lo proteja. Y si el Señor escucha esa falacia y dice, pues sí me voy a lanzar, ¿verdad? Si es cierto, ahí lo dijo. Entonces el Señor está en un gran problema, porque el Señor en ningún punto ha prometido ni a Él, ni a usted, ni a mí, ni a nadie protegernos si estamos bajo su cubierta. Bajo su cubierta. Ahora, hermanos, dije que esta tercera tentación es la tentación de la fama o la vanagloria de la vida. Y es que en lo profundo de nosotros permanece latente el ser admirados, aplaudidos, reconocidos. Queremos estar en lo alto, tener prestigio. Vea Isaías capítulo 14, por favor conmigo, Isaías 14, versos 12, 13 y 14. Anote, Isaías capítulo 14, versos 12, 13 y 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Nada quería el tipo. Quería ser semejante, dice yo quiero ser semejante al Altísimo, solo eso quiero ser. Quiero tener el dominio de todo el universo. Ahora, esto mismo es y fue lo que le hizo creer a Eva en el Edén, allá en la primera tentación. Recuerda que le dijo, no moriréis. Con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol. No, dijo Eva. El Señor dijo que sí podemos comer de todo árbol, pero del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y el mal, no debemos comer ni tocarlo tan siquiera, ni tocarlo. El Señor no dijo que no podían tocarlo. Dijo, no comáis de él, porque si lo haces vas a comer. Pero ¿qué dijo Satanás? No, ¿verdad? ¿Y vos le crees a Dios? No. Tal vez él quizás no fue eso lo que quiso decir. Y tal vez eso fue lo que vos le entendiste. Pero no, le dijo Satanás, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahí está. Es decir, Satanás le dijo, vas a tener poder, vas a tener autoridad, vas a tener todo lo que desees.
Eva cometió el error de creerle a Satanás esa mentira y murió. Mis hermanos, cuando nosotros creemos a Satanás, escuchamos a Satanás y creemos a sus mentiras, aun cuando está citando la palabra, Él nos va a destruir. Él nos va a destruir. Eva creyó a la voz, escuchó y creyó a la voz de Satanás, y ese error le costó la vida. Así que aun cuando Satanás nos cite las Escrituras, no hay que escucharle. El Señor no le escuchó. El Señor le recitó una vez más Deuteronomio capítulo 6, verso 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿De qué está hablando el Señor en Masá? Bueno, entonces, para que usted sepa de qué está hablando Moisés allí, de que el pueblo tentó a Israel, tentó a Dios en Masá, por favor marque o escriba ahí en sus notas, Éxodo capítulo 17, versos del 1 al 7. Allí precisamente está esa experiencia. El pueblo llegó a Refidín, dice que acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y el pueblo altercó con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Mire, ¿por qué no vienes en humildad, en dependencia, en confianza delante del Señor y le dices, Señor, no tenemos agua, Padre? ¿Puedes proveernos, Padre? ¿Puedes darnos agua? No, queremos agua, exigimos agua. ¿Sí? ¿Para qué nos sacaste de Egipto para venirnos a matar aquí? A nosotros, a nuestras familias y a nuestros animales. Ahí lo dice. Véalo, ahí lo dice, los siguientes versos. Y entonces el Señor le dice, vino Moisés y le dice al Señor, Señor, mira, de aquí a un rato y me va a matar esta gente aquí. ¿Qué hago? Moisés le dijo, ve, más adelante está una roca, yo voy a estar allí en esa roca. Golpéala con la vara, ¿verdad? Tócala con la vara y yo voy a proveer agua. Así lo hizo Moisés. Dice el verso 6, aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Vea, verso 7, Éxodo 17, 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, oigan lo que dijo este pueblo malagradecido. Pero eso solo ellos, nosotros no tenemos ese problema. ¿Está pues Jehová entre nosotros? Bueno, ¿está o no está Dios entre nosotros? No, porque no. El Señor los libertó de la esclavitud de Egipto. Mostró innumerables señales en Egipto. Mostró innumerables señales en la travesía al desierto. Llegan aquí y dicen, bueno, ¿está Dios o no está entre nosotros? Es el colmo es el colmo de la ingratitud. Hermanos, a veces nosotros somos así. A veces tentamos al Señor. Venimos arrogantemente delante de Él y decimos, bueno, y entonces pues, en lugar de venir con humildad, Señor, estoy en este gran lío, Señor. Yo creo que es por culpa mía, Padre, pero bueno, aquí estoy. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, auxíliame, provéeme. Ay, hermanos, debemos tener cuidado. Entonces tenemos el escenario de la batalla, el propósito de la batalla. Lo tercero que quiero que veamos aquí en este texto es el resultado de la batalla, y lo tenemos en el verso 13. En el verso 13 de Lucas capítulo 4 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Toda tentación. Hermanos, hay tres áreas fundamentales en las que se resume todo el trabajo de Satanás en nuestra vida. Tres: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida.
Escriba ahí 1 Juan capítulo 2, versos 15 al 17. 1 Juan 2, 15 al 17. También Génesis capítulo 3, verso 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, deseo de la carne, agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Satanás usa las armas de siempre en cuanto a la tentación. Lo mismo que hizo con Adán y Eva, con David, con Salomón, con Santiago, con Juan, con Judas y con millones de personas más. Son las mismas armas. Son las mismas armas. El regalo, siempre digo, hermanos, el regalo que Satanás trae es el mismo de siempre. Adentro es el mismo regalo. Lo único que él cambia es el envoltorio, el papel de envolver. Pero adentro siempre nos tienta con lo mismo, con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Cuál fue el resultado de esta batalla? Satanás fue derrotado y dice Lucas que se alejó por un tiempo. Es decir, se puso a distancia buscando una nueva oportunidad. En esta ocasión, Satanás sufrió una derrota vergonzosa. Y al igual que Saddam Hussein, que terminó en una cisterna, allá metido en una cisterna, de allá lo fueron a sacar los ejércitos cuando finalmente capturaron, ¿verdad? Y vencieron a su ejército. Allá lo fueron a sacar de una cisterna, todo peludo y todo barbudo, había estado meses allí, escondido. Aquel que se creía el gran dictador, aquel que dijo, la madre de todas las batallas empezó hoy, fue sacado allí, casi muerto ya. ¿Y cómo terminó? Unos meses después, colgado en una horca. Satanás no está colgado todavía, pero el Señor lo derrotó. Fue una derrota vergonzosa la que el Señor le infligió. En Génesis 3, el primer Adán cedió a la tentación, a pesar de tener todo a su favor. Aquí en Lucas 4, el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, venció la tentación teniendo todo en su contra. No tenía comida, estaba en un desierto, no en un jardín, estaba débil por el ayuno, contrario a Adán que había comido de todo y aún así venció al enemigo. Así que no es una excusa, mis hermanos, el no enfrentar y derrotar a Satanás. Y lo último, veamos en los versos 14 y 15 la recompensa después de la batalla. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos, marque, y era glorificado por todo. Marque 3 cosas. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Número 2, se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Número 3, y era glorificado por todos. Esa es la recompensa. La recompensa de la lealtad, la recompensa de la obediencia, la recompensa de la fidelidad, la recompensa del compromiso, la recompensa de la entrega. ¿Quiere usted tener la bendición, el beneplácito del Señor? Eso es lo que hay que hacer. Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo, se difundió su fama por toda la tierra y era glorificado, honrado, alabado, exaltado. Es interesante que todo aquello que Satanás le ofreció al Señor, incitó al Señor a que hiciera fuera de la voluntad del Señor, todo aquello que Satanás quería que él obtuviera por medios ilícitos, aparte de la obediencia y fuera de la voluntad de Dios, Jesús, por su perfecta obediencia, lo recibió de parte del Padre tiempo después. Tiempo después. Recuerda que en San Juan capítulo 6 nos dice que Satanás le dice, mira, ahí está la piedra, conviértela en pan. El Señor dice, no solo de pan vive el hombre. Pero cuando está desarrollando su ministerio el Señor, recuerda que en San Juan capítulo 6 dice Juan que alimentó más de 15,000 personas multiplicando panes y peces. O sea, el Señor podía hacerlo. Lo que estamos viendo es que el Señor podía, el Señor convertir no solo a piedra, todo ese desierto en panes. Él podía hacerlo, pero no aparte de la voluntad del Señor, mis hermanos. La voluntad de nuestro Dios.
Es tan alentador saber que desde el inicio hasta el final, desde el inicio hasta el final, quien está en control de esta batalla no somos nosotros, hermano. No era el Señor, era Dios, el Espíritu Santo. Él está al control de todo. Por favor, escriba Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Fue Dios quien decidió meter a Israel en ese desierto. Y no iba a estar solo, Dios iba a estar allí. Al igual que estuvo en control de todos los acontecimientos experimentados por Israel en el desierto, Él también, recordemos, estuvo en control mientras Satanás sometía a prueba a Job. Pero Él también está a nuestro lado, amados hermanos, mientras somos sometidos a la prueba o a la tentación del enemigo. Usted y yo no estamos solos. Jamás piense que usted va a ir a enfrentar al enemigo en sus fuerzas. El enemigo solo va a hacer una seña y nos va a hacer polvito. Es el Señor el que está con nosotros. La batalla es de Él. La victoria es de Él. Todo es de Él. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice Pablo. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Escriba 1 Corintios 10:13. Y sabemos, dice Pablo, Romanos 8:28, y sabemos que a aquellos a quienes Dios ama y a aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todo les ayuda a bien. Por eso no temáis, hermanos, ni os amedrentéis, pueblo de Dios, delante de toda esta multitud, delante de todos estos enemigos, porque no es vuestra la guerra, sino de el Señor. ¿No es lindo eso, hermanos? No es suya la guerra, no es mía la guerra. La batalla no es mía. Yo no puedo ganar nada. Es del Señor. ¿Está con usted el Señor? ¿Ya le rindió su vida a usted al Señor? Entonces hay que hacerlo. Si no lo ha hecho, si ya lo hizo, amén, gloria a Dios. Pero si no lo ha hecho, entonces hágalo. Porque en sus fuerzas, Satanás, como dije, lo va a hacer polvito. Señor, muchas gracias por su palabra esta mañana. Gracias por animarnos por medio de ella, por recordarnos que separados de usted nada podemos hacer. Nuestro Señor, siendo Dios, hombre, no estimó, dice el apóstol Pablo, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se sometió en obediencia a su voluntad. Y aun cuando el enemigo lo incitó, aún utilizando la palabra, Él cedió en ningún momento cedió a sus insinuaciones. En todo momento, Él citó la palabra, la conocía y la aplicó. Y de esa manera venció a su adversario. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer, Padre. Lo mismo que debemos hacer. Conocer la palabra y tomar la palabra y con ella enfrentar a nuestros enemigos, a nuestro enemigo. Señor, gracias por animarnos y por fortalecernos y desafiarnos por medio de su palabra en esta mañana. Gracias le damos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos.